Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 19 al 21. Esa va a ser la porción de la Escritura que hoy vamos a estudiar. El título de la enseñanza de este día es El privilegio más grande que una persona puede tener. El privilegio más grande que una persona puede tener es el 13º episodio del 11º libro que estudiamos de la Biblia, el libro de Primera de Reyes. Llevamos 3 episodios y todavía nos faltan bastantes para poder abarcar todo lo que este libro nos enseña. El pasaje que les acabo de hacer mención, pues lo vamos a tener ahí, lo vamos a sostener porque dentro de unos minutos vamos a empezar a estudiarlo, pero antes quisiera que todos juntos entráramos en el contexto de lo que estamos estudiando, revisando un poco los antecedentes. Hemos estudiado la vida de un hombre llamado Elías, que está viviendo en medio del reinado del rey Acab en el norte, en Israel, en el reino del norte. Un hombre que tenía un anhelo, y era limpiar a Israel de la adoración a Baal. Y este anhelo, pues, llegó a frustrar a Elías porque no se concretó, o por lo menos no se había concretado. Y esto lo lleva al desierto, a Horeb, decepcionado. Dios trata en este lugar con el corazón de Elías. Podríamos decir que lo llevó a un mantenimiento al taller del alfarero, para con amor y con paciencia restablecer la condición desanimada de Elías. Qué necesario se nos hace, ¿no?, este compañerismo con Dios. Un compañerismo íntimo donde Él tenga la libertad de hablarnos, de hablarle a nuestras fibras más profundas del alma y poder sacarnos adelante con el único instrumento que va a cambiar nuestras vidas, que es su palabra. Así es que Dios trata con su corazón y lo regresa animado completamente en una nueva misión. Y en aquella escena que estudiamos la semana anterior, Dios le da la comisión a Elías de ungir a 3 hombres, de ungir al equipo que estará a cargo de limpiar a Israel de la adoración de Baal. Si bien es cierto aquello que había frustrado a Elías, ahora lo ve de frente a través de la vida de otros hombres. Ungir a Hazael por rey de Siria, ungir a Jehú por rey de Israel y ungir a un hombre llamado Eliseo por profeta de Israel. Realmente nada había cambiado. Jezabel seguía al mando, o por lo menos ella y su esposo seguían al mando de Israel. Las amenazas seguían latentes, pero Elías tenía un nuevo ánimo en su corazón. El peligro que había estado y lo había hecho huir seguía firme. Los hijos de Israel aún habían dejado su pacto, como Elías le reclama a Dios. Los hijos de Israel aún habían derribado sus altares. Los hijos de Israel aún habían matado a los profetas de Jehová y aún procuraban la muerte de Elías. Pero el corazón de Elías está lleno de una nueva esperanza, de un nuevo ánimo. Así es que el propósito se ha refrescado en la vida de Elías. Qué importantes son estos espacios donde nos aislamos para buscar al Señor y nuestros propósitos vuelven a estar claros. La razón por la que le seguimos. Dios le hizo ver que él trabajaba en el silencio y no estaba obligado a enviarle reportes acerca de los avances de su trabajo. Dios no tiene reuniones de seguimiento con sus hijos. Dios no está obligado a enviar telegramas ni avances del proyecto de tu vida. Ni tampoco está obligado a satisfacer tus anhelos. Eso sí, Él prometió cumplir aquello que tú buscas, que es la plenitud. Él te llevará a esa plenitud que tú buscas, a su manera, en su tiempo, y está trabajando en ello. Cada una de tus oraciones ha llegado a su presencia, y en el momento en que llega, se despierta un proyecto de respuesta. Se activa, que toma su tiempo y Dios lo ejecuta a su manera. Elías deja atrás el abatimiento, la decepción, y nuevamente tiene un propósito en su vida. Recobra su dignidad y lo veremos más adelante sin temor volver a pararse delante de Acab, a exhortarlo, amonestándolo por el asunto con la viña que le roba a un hombre llamado Nabot. Y esto hace que Dios traiga ya ahora sí una condenación sobre el rey Acab y sobre su esposa. Además amonesta a Ocosías por consultar a Baal-Zebub,
o como lo conocemos en el Nuevo Testamento, a Belcebú, dios de los ecronios, de los filisteos. El rey de Israel estaba consultando y Elías nuevamente se para delante del futuro rey Ocosías. Estamos hablando de unas escenas que vendrán más adelante. Pero ahora Elías sabe que el plan es de Dios, no es personal. Cuando no estás de acuerdo con eso, Dios tomará su tiempo para llevarte todas las veces necesarias al desierto y que tú encuentres complacencia en que Él es el que gobierna en su plan. Él lo concretará y sus planes los concreta sobre las espaldas de una especie difícil de encontrar de seres humanos, que se llaman discípulos. No hay título más alto en el cielo. Cuando llegues al cielo, piensa de qué manera te van a recibir. ¿Cómo te van a llamar? Bienvenido, doctor. Bienvenido, licenciado. Bienvenido, pastor. Bienvenido. El título más alto que tú puedas tener en el cielo es bienvenido, discípulo de Cristo. Es la aspiración más alta que debes tener. Es el privilegio más grande que un hombre puede tener. Me decía Chalo, Juan Manuel de León, nunca eres más efectivo que cuando discipulas. No tiene más alcance nunca tu vida que cuando la dedicas a discipular. Dios concretará sus anhelos en la espalda de discípulos. Por eso Pablo le decía también a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Busca hombres fieles. Enséñales lo que sabes, que es lo que has oído de mí. Mira la cadena de reproducción ahí. Pablo le pasa su vida a Timoteo. Ahora Timoteo busca hombres fieles, tercer nivel, que sean idóneos para enseñar a otros. 4 niveles de discípulos. De manera que el cuarto nivel tuviera las mismas enseñanzas que el primer nivel. Eso es vida siendo transmitida. Eso es la vida de Jesucristo que impactó a un hombre brincando de corazón en corazón. Ese es el privilegio más grande que una persona pueda tener. Moisés dio su vida por el pueblo, es cierto, mientras formaba a Josué y Caleb como futuros discípulos. Jesús llamó a 12 mientras cumplía su misión. Efectivamente los hizo, como les había prometido, pescadores de hombres. Y cuando Jesús parte, estos 2 estaban capacitados para continuar la obra. Ahora Elías tenía una nueva misión y debía encontrar a un discípulo a quien preparar. Vamos con el primer punto de esta enseñanza, el privilegio de ser llamado seguidor de Cristo. Elías recibe una instrucción y en el capítulo 19, versículo 16 de Primera de Reyes, Dios le da un detalle y luego le dice, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Cuando Dios le dice en tu lugar, me hablaba una persona y me decía, Guille, me pusieron a preparar en mi oficina a mi sucesor. ¿Qué me habrán querido decir? Le decía yo, nada. Parte de la diligencia de una persona que es profesional es preparar sucesores. Es más, en los proyectos corporativos que yo he participado, que participé, el ser ascendido era evaluado como parte de ser ascendido, pues tener sucesores para que no dejaras un hueco conforme tú vas creciendo. Pero Dios le dice a Elías, busca a alguien que sea profeta en tu lugar. Esto me recuerda aquel pasaje de Eclesiastés 3 que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, que nuestro ministerio es temporal, así como nosotros también. Hay un tiempo para impactar, hay un tiempo para ejercer ese ministerio. Estoy seguro que todos nosotros, todos los que estamos acá, estamos dentro de ese tiempo todavía, pero ese tiempo no siempre permanecerá. ¿Por qué? Porque nosotros también somos temporales. Nuestro alcance es limitado, porque estamos dentro de una naturaleza limitada. Inclusive Jesucristo tuvo un alcance limitado. Cuando dijo, id por el mundo y predicad a toda criatura,
Él sabía que ellos no iban a poder hacer eso. ¿Podían 12 personas predicarle a toda criatura del universo? Por supuesto que no podía. No había forma física de que los apóstoles, siendo 12, le pudieran ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo 12 hombres iban a poder hacer eso? No en sus propias vidas. Así es que nuestra comisión de ir por el mundo y predicar el evangelio solamente de una forma se puede hacer. Y Dios nos envía entonces a multiplicarnos, no a añadir gente a este proyecto, sino a multiplicarnos en otras personas. Que tu corazón sea reproducido en la vida de otras personas. Ese es el proyecto al que Dios nos ha llamado. Por eso Pablo le decía también a los corintios, les decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué precioso tener una vida en la cual tú, sin ningún reparo, le digas a otra persona, haz lo mismo que yo hago, te va a ir bien. Qué conciencia tan en paz hay que tener para poder decir, cópiame. Bueno, esa es la conciencia que todo maestro de discipulado debe tener. Cópiame, sed imitadores de mí. También Pablo le decía a los filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Copia, no inventes, copia. El autor de Hebreos le escribe a los Hebreos capítulo 6 y les dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No inventes una ruta a las promesas, copia. Sé imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Recuerdo mis primeros años de discipulado, yo observaba hasta la forma en que mi maestro tomaba el cuchillo, el tenedor, cómo cruzaba la pierna, cómo se reclinaba en la silla, cómo trataba a sus hijos, cómo trataba a su esposa, y hasta la fecha lo hago. Cuando tengo una persona que sé que Dios ha puesto delante de mí, lo observo. Grabando y exponiendo mi vida a crecer de esta manera. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. No os hagáis perezosos. No hacerlo sería estar en la pereza. Así es que cuando le dice, en tu lugar, le está diciendo esto. Le está diciendo, multiplícate en otro. Dedica tu vida a otro. Ungirás, le dijo a este hombre. Cuando hace referencia a ungirlo, está haciendo referencia no necesariamente a un ritual, sino a llamarlo aparte, a sacarlo, a dedicarlo para un propósito, a separarlo, a consagrarlo. Y eso nos mete de lleno ahora sí en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, que les había dicho anteriormente. Vamos a leerlo. Dice, partiendo él de allí, está hablando de Elías, por supuesto, está justo saliendo de este episodio donde Dios lo reanima. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Dice la Biblia que lo halló. Esto, pues, al ojo pasa casi imperceptible, pero realmente hay una soberanía divina de parte de Dios para que un hombre pueda ser hallado dentro de un proyecto. No ocurre de casualidad. Dios está detrás. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si mi Padre no le trajese. Es decir, Dios está orquestando esto. Jesús le dijo a sus apóstoles en Juan 15, vosotros no me escogisteis a mí, sino yo os he escogido a vosotros. El discípulo no escoge a su Señor o a su maestro. El maestro escoge al discípulo. Así que cuando escuches la voz de alguien que va adelante decirte, discípulate, entiende que es Dios detrás diciéndote, tengo un proyecto para ti. Quiero sacar tu vida adelante de una manera especial. Así es que ve adelante, no lo frenes. Es el privilegio más grande que un hombre puede llegar a tener. Así es que halló a Eliseo, providencia divina, en el camino se cruzaron y me encanta ver de dónde venía Eliseo. Dice la Biblia que estaba arando con 12 yuntas delante de él. Lo halló en el campo de la vida, Elías a Eliseo. El discípulo estaba allá con los bueyes en el campo, arando. No estaba en la escuela de profetas, haciendo ya el último año. No estaba en el seminario bíblico.
No estaba en la preparatoria de misioneros. No lo halló en el periódico. Se busca maestro de discipulado en los clasificados. No lo halló en un rótulo pegado en un poste de electricidad donde decía discípulo 62338481. Jesús halló a sus discípulos en la calle, afuera, pescando, recaudando impuestos, en la vida cotidiana. Allí halló 12 hombres que cambiaron el mundo. No los halló entre los doctos, entre los escribas y fariseos de Jerusalén. Los halló en la vida cotidiana. Allí te halló a ti. Tú no llegaste aquí porque pusimos una invitación, se abre nueva iglesia, todos los que vienen de otras iglesias, por favor, tienen la puerta abierta. Tú has llegado acá porque otra vida de otra persona, de alguna otra forma, se ha expuesto a ti. Y te ha invitado, no a una religión, no a una organización. De hecho, creo que muchos de ustedes ni siquiera saben cuál es el nombre de nuestra organización. Y me alegra. Me alegra porque no estamos siguiendo a ninguna organización. Ninguna organización cambiará tu vida en ningún sentido. Estamos siguiendo a Jesús. Tenemos nombre porque hay que tener cuentas bancarias. Ya Aileen, si no, se enoja. Pero no es ese nuestro propósito, exaltar ningún nombre. Dice la Biblia que Elías halló a Eliseo arando con 12 yuntas delante de él. Se ubican los bueyes, ¿verdad? Tengo que empezar de muy abajo quizá. Ubican la yunta de bueyes. Es un medio bastante antiguo para trabajar la tierra, donde dos bueyes que aran juntos, van jalando parejo, ellos tienen un elemento de madera en medio que va tirando de una especie de punta de metal que rompe la tierra. Y el que ara, el que maneja la yunta, va coordinando que ella vaya recta. ¿Para qué? Para que el surco quede bien recto. Y luego a la par viene otro surco perfectamente recto. Y de esta manera viene la segunda parte del proceso, que es la siembra. Si los surcos están torcidos, eso va a ser un caos. Elías halló a Eliseo arando. Eliseo definitivamente era un hombre, por la reacción que vemos en él, era un hombre que le dieron la mejor noticia que pudo haber recibido. Quiere decir que estaba esperando la oportunidad de servir a Cristo. Pero él no estaba esperando esta oportunidad filosofando. Qué lindo sería un día ser usado por Dios. Elías no estaba ocioso, no estaba de holgazán, sino que era un diligente trabajador fiel, haciendo su trabajo con las manos. Involucrado, aunque tenía siervos, era también una metodología antigua, hacer el surco una sola vez, con lo cual ponían 12 yuntas, 24 bueyes, yendo adelante. Entonces unos rompían muy superficial cuando la tierra está muy dura, otro menos, al punto en que el 12º es el último y ya después de él el surco quedó perfectamente profundo, recto, nivelado. A pesar de que la tierra, el primero la encontró sumamente dura. Elías era el 12º, Eliseo, perdón. Creo que esto me va a pasar mucho durante todo el rato. Cuando digo Elías, piensen que será Eliseo. Eliseo era el 12º, quiere decir que Eliseo estaba al control de la situación. Era su terreno, eran sus siervos, eran sus bueyes, era su producción, era su granja, era propietario, era proletario, era parte del proletariado en aquella época. Pero él no estaba en casa emborrachándose, disfrutando de sus bienes. Él estaba adentro del ciclo productivo. A pesar de que podía poner un 12º empleado más, él estaba involucrado en lo que tenía que hacer. Y el 12º es el que hace el control de calidad, porque es el que ve todo el proceso adelante. Así es que Eliseo era un hombre fiel a lo que hacía. No encontramos aquí un hombre que diría, no tengo nada que hacer. ¿Habrá oportunidad de que en la iglesia me den un trabajito? No. Cuando un hombre está siendo diligente en su trabajo, cuando tiene que meterse de cabeza, esforzándose, sudando,
viajando, matándose, lejos de perder la oportunidad de ser llamado, se pone de número 1. Como vemos, no lo encontraron en la escuela de misioneros, ni fue enviado para que hiciera una pasantía con Elías. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Y qué hacen? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Demuestra tu corazón perfecto en el día a día. Sí sabes que Pablo le dijo a Tito, Tito, necesito que hables con fuerza en la iglesia con respecto a algo. Los cretenses tienen fama de holgazanes. Necesito que tú cambies eso. Exhorta a los siervos, a los trabajadores, a que se sujeten a sus amos, a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Quieres adornar la doctrina que tú estás aprendiendo? Sé fiel en tu trabajo. Como les decía, no hace falta que tengas la Biblia abierta en tu computadora. Hace falta que trabajes de manera eficiente. ¿Qué significa eficiente? Ganar mucho gastando poco. Tú verás cómo desde tu puesto y en tu operación tú llevas adelante eso. Guille, ¿qué tiene que ver esto con lo espiritual? Yo venía a estudiar la Biblia y tú me estás saliendo con un curso de administración. Pues tiene todo que ver. Lucas 16, un día lo estudiaremos. Jesús dice, porque si no sois fieles en la administración de las riquezas ajenas, ¿quién os confiará lo eterno? Si eres infiel en la administración de aquello que se te encomendó, Dios no te va a dar ningún tesoro espiritual para que lo administres. Es un principio. Así es que Eliseo, arando, cuidando que el surco, probablemente paren, se iba, te torciste. ¿Dónde, jefe? Mira, 3 grados a la derecha. Vamos a enderezar esto. Para, dale, bien, vamos. Y luego celebrando con ellos. Ahí Eliseo estaba poniéndose de número 1 en el ojo de Dios. Dios decía, ando buscando un colaborador. Y no fue a la escuela de profetas a buscarlo. Vio a aquel que hacía sus surcos derechitos. Y dijo, yo necesito a alguien con ese corazón. Lo voy a sacar totalmente de su zona de confort y lo voy a sacar de su ambiente, de su negocio. Pero lo voy a poner en un lugar donde ese corazón me va a servir. Continuamos leyendo y dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Puso su manto sobre Eliseo. Se quitó el manto y lo puso sobre Eliseo. Realmente es un ritual, pero más allá del ritual vamos a entender la importancia de esto. Era una señal de cobertura. Cuando Dios le dice, unge a Eliseo, sácalo aparte. Elías lo hace de esta manera, se quita su manto y lo pone sobre él. Como diciéndole, ahora tú estás bajo mi cobertura. Tú y yo estamos dentro del mismo objetivo. Tú y yo ahora tenemos el mismo norte. Ahora nuestras vidas están enlazadas. La provisión es de ambos ahora. Ahora nuestra vida es una. Ahora estás cuidado dentro del mismo albergue que yo estoy cuidado, bajo el mismo norte, con la misma visión. Y ahora yo estoy para nutrirte, yendo delante tuyo. Algo similar a lo que pasó con Moisés cuando Dios le dice, toma a Josué, ponlo delante del pueblo, delante de los sacerdotes, pon tu mano sobre él y algo de tu dignidad sobre él para que el pueblo entero le obedezca a Josué, que iba a ser su sucesor y fue su sucesor. Básicamente separarlo bajo el mismo espíritu y enseñarle, compartir su vida para cubrirlo. Ahora Elías cubría con su vida a su discípulo. Es decir, si quieres ser maestro, vas a tener pruebas de maestro. Y si amas a tus discípulos, entonces vas a tener que dar tu vida por ellos. Eso significa poner el manto sobre la vida de su discípulo.
versículo 20, dice, entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Necesito atender una diligencia. Realmente este no es el mismo caso de aquel pasaje de Lucas, si lo ubican, de Lucas 9, cuando Jesús le dice a un hombre, sígueme, y él le dice, no, deja que entierre a mi padre primero. ¿Por qué? Porque en ese caso el hombre estaba usando eso por excusa para no seguirlo. Pero en este caso Elías primero le dice, ve y vuelve. Esto no es un asunto entre tú y yo. No era una excusa, sino una despedida honorable que quería hacer de sus padres. ¿Cómo lo sabemos? Porque regresó enseguida. Vuelve, que ningún afecto temporal te detenga. Ve y vuelve. Que nada te impida seguir a Cristo. Ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Le pregunta. El llamado no es mío. El llamado te lo hizo Dios. Realmente el manto te lo puso Dios encima dentro de este proyecto. No es mío el llamado. No me sirves a mí. No me sigues a mí. Sigues a Cristo. Ve, estima los costos primero. Toma tu decisión y regresa. No me das cuenta a mí, sino a quien te llamó. Elías fue sabio para esperar y no obligar a Eliseo. Lo dejó que Eliseo entendiera que no había llamado más alto que atender la voz de Cristo diciéndole, sígueme. Versículo 21 dice, y se volvió y tomó, es el mismo verbo, ¿sabes? El mismo verbo en el hebreo, volvió, cuando le dijo, vuelve, vuelve, y dice, volvió. Quiere decir que él hizo exactamente lo que Eliseo le había pedido que hiciera. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras de Elías y le servía. Aquí nos metemos de lleno ahora en este asunto del privilegio de ser llamado. ¿Cómo sé que es un privilegio? Por la reacción que él tuvo. Estamos hablando de un hombre que era dueño de un terreno en tiempos de mucha pobreza. Un hombre que tenía arados, animales, como les decía, al menos 24 animales, al menos 11 siervos, una producción, dueño de ella, dueño del punta a punta de toda la producción. Tenía siervos, tenía una casa, tenía gente a su cargo. Es decir, tenía una posición social, económicamente tenía un estatus. Eliseo tenía que sopesar todo esto versus seguir a Cristo. Dice la Biblia que volvió, es decir, entendió el valor de su llamado. Hizo sus números, le quedaron en rojo totalmente, pero decidió volver. Y dijo, esto es más que números. Dejó todo. ¿Por qué? Porque él sabía hacer surcos rectos. Jesús en el capítulo 9 de Lucas dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Qué significa poner la mano en el arado? La escena que estamos hablando. Los bueyes, el terreno enfrente, y empieza a mover el arado. ¿Qué pasa cuando aquel que lleva el arado mira hacia atrás? El surco queda mal. La línea no queda recta. El trabajo no está bien hecho. Así es que si quieres seguir a Cristo, tienes que poner tu mano y ver al frente. No puedes tener tu corazón partido viendo hacia atrás. Ay, es que yo antes. Y llamo a mis amigos, ¿cómo estuvo anoche la fiesta? Es que me dolía la cabeza, no pude ir. Y alguien siguió viendo la serie de Betty la Fea. Ya yo no la veo, pero me puede contar rápido qué pasó. Y ando viendo para atrás, ando con la cabeza en el mundo y tratando de hacer el camino recto de la vida cristiana. No es apto para el reino. No puedo estar con el corazón partido. No puedo servir a dos señores. Eliseo sabía hacer surcos rectos. Por eso volvió. Se despidió de sus padres y dijo, papá, mamá, no sé cuándo los volveré a ver. De una vez, besito a cada uno, los amo y esta es la manera en que más los puedo honrar, sirviendo a Cristo. Pero voy hacia el frente.
igual con su vida pasada. Tomó los bueyes en símbolo de sacrificarlo todo y además recordando a quien ofrendaba su vida. Cuando los quema, usa el mismo método que se ha usado en la Biblia durante varias generaciones antes de él, el mismo que usó Gedeón, de hecho, que tomó bueyes y cortó su arado y con este arado hizo la fogata para quemarlos. Un sacrificio a Jehová, recordando las bondades de Jehová. Él sabía que era increíble la oportunidad que estaba teniendo. Él sopesó todo lo que iba, entre comillas, a perder, pero era todo temporal. Así es que dice la Biblia que tomó la carne y la dio al pueblo. Quiere decir que convocó al pueblo. Quiere decir que hizo pública su felicidad de haber sido tomado en cuenta, de haber sido tenido por digno de ir adelante en un proyecto que Dios estaba diciéndole que tenía para él. Quiero que recuerden algo. En el momento en que Eliseo es llamado a seguir a Elías, son tiempos donde Acab y Jezabel todavía están en el reino. Son tiempos donde no es atractivo para nadie ser profeta de Jehová. Los profetas de Jehová tienen precio en su cabeza. Los andan buscando para matarlos. Ya han matado a todos. ¿Se recuerdan el argumento de Elías en el monte Horeb? Señor, a tus profetas han dado muerte, solo yo he quedado y procuran matarme. El último que queda. Y Eliseo, sabiendo eso, dice, dejo todo. ¿No lo estaban invitando a una mejor vida? ¿No le estaban diciendo, te estoy invitando ahora sí al retiro? Vas a tener ahora sí el confort. Estás pasando al siguiente nivel de poder adquisitivo. Para nada, te están diciendo, es una locura lo que te están metiendo. Y él convocó al pueblo entero, vengan y celebran todos mi locura. Porque yo veo lo que no se ve. ¿Sí recuerdan aquel hombre ciego con un siervo llamado Giezi que de repente despiertan y tienen un campamento de los sirios acampando afuera? Es Eliseo, dentro de unos años. Pero la marca de su confianza en el Señor está ahí. Lo que se ve es una locura. Voy a saltar en bungee, sin bungee. Pero yo sé que Dios será fiel. Así es que convocó todo el pueblo y les dijo, gócense conmigo, porque el Señor es fiel. ¿Qué hace el pueblo cuando esto ocurre? Me decía un amigo que fue un alto ejecutivo en City Banamex, en México. Llevaba las cuentas premium de gente de billetera gruesa. Y dice él que Dios fue dando tanta gracia que la obra fue creciendo en paralelo, conforme su carrera profesional. Dice que su secretaria le pasaba una llamada de un cliente y luego una llamada de un discípulo. Llamada del cliente, problema con el banco, problema en la familia. Estaba en paralelo atendiendo ambas cosas. Hasta que Dios lo guía a salir a tiempo completo como pastor. Siendo una persona que todo era almuerzo con tal propietario de tal situación, llevar a otro un viaje a Los Ángeles, pagarle una cena tal aquí, cuidar a los clientes de City. Y él decide pasar a tiempo completo. Me dice, eso fue hace 20 años, me contaba el otro día que tomamos café, me dice, todavía hoy se comenta en City el loco que dejó todo por la Biblia. Dice, soy yo. Todavía hay un rumor que anda por ahí en los pasillos. Dice que su jefe le dijo, solo porque eres tú. Y yo creo que nadie puede decir que Dios no existe cuando ve tu vida. Ese señor se convirtió tiempo después. Pero cuando un hombre es llamado, dignificando la obra de Dios con el llamamiento, hay fiesta en los cielos y hay fiesta en la tierra. Aunque los que lo observan no lo puedan entender, no lo pueden creer. Porque qué increíble darle el valor al llamado de Cristo, dejando todo para seguirlo. Así es que dice la Biblia en el último versículo, en el 21, que fue tras de Elías y le servía. Leía uno de los comentaristas bíblicos más famosos que hay, Matthew Henry, del siglo XVII, comenta sobre esta escena. No me quería perder su comentario, por supuesto.
Dice, la mano invisible de Dios tocó el corazón de Eliseo e inexplicablemente lo inclinó con su poder sin ninguna persuasión externa a renunciar a la agricultura y entregarse por completo al ministerio. ¡Qué gran día! Cuando los hijos de Dios se ofrecen a Él y a su llamado. Cuando nuestro Salvador dice a alguno, sígueme. Los amigos más amados y las ocupaciones más rentables son dejadas atrás con gozo, a cambio de entrar a las ocupaciones más arduosas del ministerio, por amor de su nombre. Deseo, decía Henry, que nosotros de la misma manera que Eliseo experimentemos la gracia de Dios trabajando de manera poderosa en nuestro corazón y que con una sumisión sin reservas acudamos a atender nuestro llamado. Cierro comillas. Es decir, que cuando el Señor llame a tu puerta, solamente se escuche una frase. Heme aquí. Cada llamado es hermoso. Quiero que sepas algo, todos los creyentes tienen un llamado, sin excepción, incluyéndote a ti. Y tu llamado es o será hermoso. Qué día glorioso en la vida de aquel hombre vacío en su corazón, recaudando impuestos en Israel, llamado Mateo, cuando escuchó a Jesús decir, Mateo, sígueme. Y dice la Biblia, y enseguida, dejándolo todo, le seguía. Qué tarde tan maravillosa aquella en Jericó, cuando se escuchó la voz de Jesucristo decir, Zaqueo, date prisa, desciende. Qué precioso. Por las diversas naturalezas de cada llamado tienes que saber algo. No todos los llamados son para que entres a tiempo completo. Pero sí todos los llamados son para que entres de corazón completo. Por la naturaleza de algunos, hace falta dedicarse 100% a eso. Pero a otros los llama al servicio dentro de sus oficios diarios, dentro de su vida cotidiana, desde ahí servir a Cristo. Y a todos, sin excepción, nos llama de acuerdo a su propósito particular. Esto me pone en el segundo punto de la enseñanza de hoy, el propósito del llamamiento. Ya vimos la dignidad detrás del llamamiento. Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, le decía, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó. No sé si lo habían notado. Nos salva y nos llama. Es un I, no es una O. Y lo aclara porque son dos cosas distintas. Nos salvó y llamó. Dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Llamamiento. Eso es lo mismo que escuchó Eliseo aquella tarde. El llamamiento de Dios al proyecto que tenía para él. La Biblia dice que Pablo oraba por los de Éfeso, diciendo que ora por ellos para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado. Que abran los ojos de qué es lo que hay detrás de ese llamamiento. La palabra llamamiento que se usa en estos dos casos viene del griego klesis, que es traducido también en otros pasajes, por ejemplo en Efesios, como vocación, una palabra que nos es común, que lo usamos mucho en el mundo profesional. Tienes que descubrir tu vocación. Vocación es el llamado particular y hecho a la medida para tu vida. No todos tienen vocación para la sangre, no todos tienen vocación para las leyes, no todos tienen vocación para la música. Es un llamado particular, hecho por Dios, a la medida del propósito que tiene para tu vida. Eso es klesis, llamamiento o vocación. Y en Efesios 4:1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo puedo tener una vocación hecha por Dios en mi corazón, un llamamiento hecho por Dios en mi corazón, y puedo andar no siendo digno de ese llamamiento, no comportándome a la altura de ese llamamiento. Esto lo vamos a estudiar. Y decía ahí que es conforme al propósito suyo. Esta palabra klesis, llamamiento, nos suena a algo, ¿no? Klesis.
La palabra eclesia significa llamados a salir, que es de donde viene nuestra palabra del castellano, iglesia. Es decir, nosotros somos los llamados. Dios nos sacó del mundo y nos llamó, nos salvó y llamó, leíamos ahora en 2 Timoteo. Eso es una iglesia. Eso es lo que tú eres parte de la eclesia, de los llamados a salir. Llamados afuera, es decir, podemos decir que iglesia significa llamados o sacados con un propósito, el propósito que Dios tiene con cada uno de ellos. El propósito suyo. El propósito es general, como hemos entendido, el propósito es glorificar a Dios en nosotros, sea como sea, ese es su propósito, hacerlo. De hecho, en 2 Tesalonicenses 1:12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y en vosotros. Ese es el propósito general, que tu vida sirva para glorificar a Dios. Pero hay un propósito particular, y es que nos desempeñemos dentro de sus planes. ¿A dónde? En el cuerpo de las personas que Él sacó con ese propósito. Es decir, servir a Cristo, nutriéndonos y nutriendo a su cuerpo. Ese es el propósito particular de cada uno de nosotros. Para eso estaba Dios llamando a Eliseo. Para eso llama a Dios a cada persona, de acuerdo al propósito que tiene. Esto lo encontramos claramente en Efesios 4:12, cuando dice, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de todo lo que Dios hace, edificar a los santos, edificar a los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces podemos concluir que una iglesia, como dice Efesios 4:16, es un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, que cada miembro recibe, de cada miembro, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un ente vivo la iglesia, donde hay miembros que han sido llamados con el propósito de ser parte de esa vida de la iglesia. El cuerpo en el que estamos es un cuerpo donde todos y cada uno de nosotros tiene un llamado. Y cuando un miembro del cuerpo no atiende ese llamado, es un miembro disfuncional. Como cuando un ojo decide no ver más. Como cuando el oído decide no escuchar más. Sigue en el cuerpo, pero no está en la función que debe estar. O cuando el hígado deja de hacer su función. Es un miembro del cuerpo disfuncional. Así cada uno de nosotros puede estar en el cuerpo, pero no está atendiendo dignamente el llamado al que pertenece al cuerpo. Ese es el propósito que Dios tiene detrás de cada llamado. Y como tercer punto quiero comentarles, si es cierto que soy llamado, ¿qué tengo yo para entregar dentro de ese llamado? Pues la verdad no tengo nada. Dice la Biblia que ahí no hay en el hombre cosa buena, sino herida, hinchazón y podrida de llaga. Que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay absolutamente nada que nosotros podemos aportar en el proyecto de Dios. Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él sabiendo eso y queriendo usarte para su propósito, Él te equipó a ti, no solo a mí en este ejercicio que estoy ahorita en la función que tengo como pastor, sino a cada uno de nosotros nos equipó. ¿Sí sabes cómo te equipó? Pues te equipó a través de los dones espirituales. Dios quiere llevar a todo creyente a madurar. Todo creyente entra dentro de su propósito como un niño, con necesidad de crecimiento, necesidad de alimentarse. Pero dice la Biblia que después del tiempo, este niño ha sido tan bien nutrido y alimentado que deja de ser un niño. Deja atrás lo que era de niño y ahora se extiende adelante a la madurez. Y después de un tiempo, ese niño ahora ya es un hombre maduro. Y el objetivo de Dios a través de cada hombre maduro es el único, edificar el cuerpo de Cristo. Es formar ancianos. A veces escuchamos de ciertas congregaciones que es precioso, no sabes la cantidad de jóvenes que hay, son puros jóvenes. Lindísimo el ambiente, la energía de los jóvenes. Y yo digo, wow, qué mal. La iglesia necesita gente madura en la fe.
que tenga el norte, que tenga la vida de Cristo como una evidencia en sus vidas materializada. Un testimonio de éxito y de victoria cristiana a lo largo de las décadas y de los años, para poder apacentar la grey de Dios. Por eso 1 Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que hay entre vosotros, le dice Pedro a la iglesia. Ruego a los ancianos que hay entre vosotros. Yo también, anciano dentro de ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, les dice, apacentad la grey de Dios. Le dice, aquellos que han alcanzado la madurez, aquellos que una vez fueron niños, luego fueron maduros y Dios le dio la gracia para llegar a ser ancianos en la fe. Les dice, ustedes tienen el trabajo de apacentar la grey de Dios. Así es que cada uno de nosotros tiene un propósito de pertenecer a este cuerpo, nutrirse del cuerpo y nutrir al cuerpo. ¿Pero cómo lo haré? ¿A través de qué? Pasando de niño y siendo adulto en la fe. ¿Con qué haremos la actividad propia, según decía Efesios 4? ¿Cuál será la forma en que yo haré la actividad que tengo? A través de los dones espirituales. Los dones espirituales son la ruta donde opera la gracia de Dios. Y quiero decirles este día, así como Pablo le dijo a los creyentes de la iglesia de Corinto, les dijo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo tampoco quiero que ustedes ignoren. Porque si hay una verdad que ignora a la iglesia universal, es el tema de los dones espirituales. Y lo usa mal, o no lo usa, o lo manipula para usar a otros. Así es que vamos a empezar un proceso en donde estudiaremos los dones espirituales. ¿Qué son los dones? ¿Para qué sirven? Si estoy siendo llamado, ¿con qué voy a servir a Cristo? Con estos dones. ¿Quién los da? ¿A quién los da? ¿Cuándo los da? ¿Hasta cuándo los da? ¿Cuáles son? Y la pregunta que todos deben tener sin excepción, ¿cuál es el mío? Quiero adelantarte algo. Básicamente, en 4 pasajes de la Biblia están especificados los más de 20 dones espirituales que hay. En Romanos 12, la Biblia habla de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, don para repartir, don para presidir, don de misericordia. 1 Corintios 12 nos da otra lista. Dice, don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, dones de sanidades, don de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Llamado de apóstol o don de apóstol, profecía, don de maestro, don para hacer milagros, algunos se solapan y se repiten. Don para sanar, don para ayudar, don para administrar. Don de lenguas, nuevamente repetido. En Efesios 4 hay otra lista. Dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y 1 Pedro nos dice que hay 2 categorías de dones. Hay dones de los que hablan. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, todo lo que se haga está dentro de 2 categorías, según Pedro. La categoría de aquellos que enseñan, que hablan, y la categoría de aquellos que organizan el cuerpo, de los que ministran. Es decir, los que nutren a través de la enseñanza y los que están involucrados a través de la organización del cuerpo de Cristo. Así que tu propósito, al igual que el de Eliseo cuando fue llamado, el propósito de cada creyente va a ser llevado sobre los rieles de los dones espirituales que Dios te dio a ti. Así es que yo creo que es muy importante que empecemos este proceso, siendo que la iglesia hace tiempo no tiene una exposición hacia todo el consejo de Dios en este ámbito. Vamos a empezar un proceso donde estudiaremos los dones espirituales. Y como Pablo decía, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, yo tampoco quiero que ustedes ignoren. Entonces vamos a empezar a estudiarlos a partir de la próxima semana. Antes de terminar, yo quiero hacerte una pregunta. La Biblia enseña que todos nosotros somos pecadores, que cada cual se apartó por su propio camino. Sin excepción, dice que no hay hombre que haga de continuo el bien y nunca peque. No hay un solo hombre que haya existido desde Adán hasta el último que nació esta mañana que no peque. Todo ser humano peca. No por sus acciones necesariamente, sino porque ha heredado la naturaleza pecaminosa que ha descendido desde el Edén
hasta el día de hoy. Y eso te hace un pecador. ¿Y cómo lo manifiestas? A través de los pecados. Tú eres pecador no porque pecas, tú pecas porque eres pecador. Es decir, no puedes dejar de pecar. Esa es tu naturaleza. Así como el pez vive debajo del agua. Esa es su naturaleza. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, por eso Dios sin excepción dice todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos pecaron, eso es preocupante, pero creo que en nuestro caso, en el caso individual, es más preocupante que dentro de ese todos esté yo incluido y estás tú incluido. Dice la Biblia que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tú estás destituido de la gloria de Dios. Es imposible que tú puedas tener relación con Dios. ¿A causa de qué? De tu pecado. Y tu pecado te va a llevar al infierno. Porque el infierno es el lugar donde se pagan los pecados. Te considerarás una persona quizá no mala, pero tampoco para llegar a este punto, donde me digas que mi vida merece el infierno. Bueno, no lo digo yo. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El pago de tus pecados es la muerte. Alguien debe morir a causa de tus pecados. Y ahí es donde entra la buena noticia del Evangelio. Jesucristo murió por tus pecados. La paga del pecado es muerte. Y esa paga la ofreció Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice 1 Juan 2:2. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? Para que muriera. Lo dio en sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte. Dio a Jesucristo para que muriera por ti. Para que todo aquel que en Él crea, que crea en este sacrificio, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos deja saber que aquel que rechaza el pago que Jesucristo hizo por él en la cruz, se perderá eternamente. ¿Dónde se pierde? En aquel lugar de tormento, donde día y noche hay fuego que no se apaga. Y el gusano de tu conciencia te perseguirá toda la eternidad diciéndote, tuviste la oportunidad de acogerte al perdón de Dios y la rechazaste. En el momento en que tú rechazas la propuesta que Dios te está haciendo, tú cierras tu corazón para que Él no entre y produzca en ti el arrepentimiento que te sacará a vida nueva. Necesitas vida nueva, tú lo sabes y tu conciencia te lo dice. Tú necesitas vida nueva. Tú sabes de dónde vienes. Tú sabes la semana que tuviste. Tú sabes los pensamientos que pasaron por tu cabeza. Tú sabes lo que pusiste en tus ojos. Tú sabes lo que hiciste en el lugar donde pensabas que nadie te veía. Tú sabes lo que le hiciste a la persona que tú crees que nadie se dio cuenta. Por eso tú necesitas de un Salvador. No te puedes presentar delante de Dios a decirle, Dios, yo merezco tu amor, porque eres un pecador y tus pecados te han separado de Dios y eternamente estás separado de Dios. La única oportunidad que tienes es el Evangelio, las buenas noticias. La buena noticia es, Jesús quitó tus pecados para que tú no los tengas que pagar. Pero es tu decisión. Si quieres rechazar el pago que Jesucristo hizo en la cruz, lo único que tienes que hacer es nada. Pero si quieres aceptar el pago que Jesucristo hizo por tus pecados y ser libre de tus pecados, que tus pecados sean lavados de ti. Jeremías 2 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. Es imposible que tú laves tus pecados. Pero la Biblia dice que en el momento en que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, la sangre de Cristo lava los pecados de tu alma y a partir de ese momento eres nueva criatura. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahí están los pecados incluidos. Y he aquí todas son hechas nuevas. Tendrás una nueva vida, una nueva alma lavada, con la cual tendrás comunión con Dios para siempre. Y tendrás la oportunidad de ir a su presencia, al cielo, no al infierno, sino al cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó tus pecados y ya no tienes que ir al infierno. Ahora vas al cielo. Así es que es tu decisión. Como le dijo Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio 30, a los cielos y la tierra pongo por testigos hoy delante de vosotros, para que escojas. Y les ruega y les dice, escoge el bien. Escoger el mal, escoger el infierno, es una selección. Pero curiosamente, es la selección
en la cual no tengo que hacer nada. Pero para aceptar a Cristo como tu Salvador solamente tienes que pedírselo. En una oración. Dice la Biblia que todo el que viene al Padre, yo no lo echo fuera. Así es que si quieres ir al Padre a pedirle que te perdone por tus pecados, simplemente díselo. Yo te voy a guiar en una oración para que se lo digas. A todos aquellos que quieren recibir a Cristo como su Salvador, sigan mi guía en la oración que voy a hacer. Ya yo lo hice, solo una vez en la vida tengo que hacer esto. Pero lo voy a hacer así como Jesucristo en Juan 17 le enseñó a sus discípulos a orar. Uno de ellos se levantó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y él no les da la técnica de cómo orar. Les dice, cuando oréis, ve al Padre, dile, Padre nuestro que estás en los cielos. Y les da las palabras que deben decirle. Así es que repite estas palabras, hazlo desde el fondo de tu corazón, diciéndole, Señor, yo no quiero ir al infierno. Y sobre todo porque ya tú pagaste por mis pecados. No debo por qué ir ahí. Inclina tu rostro y cierra los ojos y haz esta oración conmigo. Dios, perdón por mis pecados. Esto solo manifiesta que soy un pecador. Son las marcas de que estoy perdido. Y hoy te quiero pedir perdón. Y Dios, reconozco que en la cruz tú ya estabas pagando la condenación de mis pecados. Tú no merecías eso y sin embargo por amor tomaste mi lugar para que hoy yo pudiera tener perdón eterno. Así es que acepto tu perdón. Reconozco que resucitaste también como un testimonio. Dios, toda potestad para perdonar pecados. Así es que te acepto que entres en mi corazón, Jesús, y me des vida nueva. A partir de este momento quiero no solo que seas mi Salvador, sino también mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, que Dios los bendiga. Con eso terminamos la reunión. Solamente quiero decirte algo. Si invitaste a Jesucristo a entrar en tu corazón, ¿por qué no lo celebras como Eliseo? Que tomó todo lo que tenía. No estoy diciendo que des nada, pero lo que estoy diciendo es que dejes ese orgullo necio y esa frialdad que no sirve para nada y confiésalo delante de todos. Confiésalo delante del pueblo. Él sacrificó aquellos bueyes. ¿Qué tal si tú simplemente, a partir de este momento, te determinas a identificarte como hijo de Dios y como seguidor de Jesús? Entonces, si has recibido a Cristo como tu Salvador esta mañana, yo te quiero hacer un regalo. Tenemos una Biblia que queremos regalarte, ¿ok? Entonces, te acercas ahora al final y con todo gusto te puedes llevar tu Biblia si recibiste a Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximo domingo a la misma hora aquí en el hotel.